El Colegio de San Luis presenta Hablemos de Riesgos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de comunicación que se produce desde el Colegio de San Luis. Soy su servidora Lidia Huache y nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Saludo en los controles técnicos, Armando Reina y al doctor Jorge Morán. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lidia? Muy bien, gracias. Sean bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Hablemos de Riesgos. Así es, agradecemos el apoyo institucional que nos ofrece el Colegio de San Luis y estamos transmitiendo precisamente este espacio, este programa que hemos llamado Hablemos de Riesgos, y justamente ese va a ser, pues el tema de hoy tiene que ver con riesgos, una mirada de la salud ambiental, y para hablar de ello estará con nosotros la maestra Laura Elena Ortega. Ella, de quien solo diremos que actualmente es becaria de investigación del Colegio de San Luis, porque como ya es tradición acá, ellos mismos, nuestros invitados, ellos mismos nos platican un poco más de quiénes son y qué hacen, y ellos nos cuentan un poco de manera más personal su perfil. Así que pues vamos a dar inicio, vamos a saludar a nuestra invitada de hoy. Entrevista, la palabra de diversas disciplinas. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Pues precisamente platícanos, ¿quién es Laura Elena Ortega? ¿Cuáles estudios tienes? ¿Qué has investigado? ¿A qué te dedicas? Uh-huh. Bueno, actualmente estoy apoyando, ¿no?, los trabajos de investigación aquí con el doctor Morán sobre riesgos ante fenómenos hidrometeorológicos. Yo soy bióloga de la UNAM y mientras estaba allá trabajaba o colaboraba en un laboratorio de investigaciones biomédicas haciendo análisis sobre toxicología ambiental. ¿Qué es toxicología ambiental, perdón? Veíamos efectos de exposición a plaguicidas y empezábamos a estudiar algunos modelos de su relación con leucemia infantil. ¿Toxicología tiene que ver con de qué nos enfermamos? Con la exposición a tóxicos ambientales. Ah, muy bien. A químicos, sustancias tóxicas del ambiente. Uh-huh. Y ya más adelante vine a San Luis Potosí, cuando terminé la licenciatura, vine a San Luis Potosí a estudiar la maestría en Ciencias Ambientales, donde me enfoqué en el estudio de situaciones de vulnerabilidad en comunidades de la Huasteca ante procesos de variabilidad climática que se están dando en la zona. Entonces, dado que muchas enfermedades están relacionadas con la variación en la temperatura, en el patrón de lluvias, pero también sus sistemas de producción, las condiciones en las casas donde viven, los sitios de riesgo, ¿no?, que pueden estar alrededor de las casas. Entonces, toda esa variabilidad, según vaya modificándose, puede afectar de mayor o menor medida según esas condiciones en que vive la gente. Y platícanos, a partir de eso, ¿qué localidades trabajaste en la Huasteca o qué encontraron, ¿no? Es interesante escuchar las condiciones. Para muchos las condiciones pueden no ser importantes, es decir, sí influye el tener piso de tierra o no en la vivienda, o a qué nos referimos cuando nos referías sobre las condiciones. Uh-huh. Justamente el estudio se realizó en unas comunidades en Xilitla y en Axtla de Terrazas. Y justamente el enfoque que buscaba tener era a través de la salud ambiental. Lo que nos dice el concepto de la salud ambiental es una forma de entender los procesos de salud y enfermedad, pero determinados por factores físicos, factores químicos, factores sociales, factores biológicos y factores psicosociales. Entonces reconoce que existe una matriz compleja de factores que están actuando de manera concomitante sobre las condiciones de salud de las personas. Entonces, todo el medio que rodee y todo lo que se esté transformando en los lugares donde viven las personas va a tener en mayor o menor medida un impacto sobre la salud. ¿A eso se le llama salud ambiental? A eso se le llama salud ambiental, justamente. ¿Y encontraron alguna ya incidencia que llame la atención de algunas enfermedades precisamente derivado de todos estos factores que mencionaste? ¿O de qué factores? Uh-huh.
Bueno, quizá abordarla ahorita sería un poco complicado, ¿no? Un ejemplo nomás así muy sencillo que tuvieras o que revisar, no sé, por ejemplo, sabemos que en esa zona de la Huasteca hay mucha incidencia de enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, y a lo mejor tiene alguna relación con esto o nada que ver. Uh-huh. ¿Encontraron algo al respecto? Sí, bueno, por ejemplo, ahí lo que encontramos de manera importante es justamente la situación epidemiológica con respecto a infecciones respiratorias, que son enfermedades de tipo transmisible, y también evaluamos enfermedades de tipo no transmisible, como el sobrepeso, obesidad y, digamos, una condición de síndrome metabólico, que es como la antesala al desarrollo de la diabetes, ¿no? Que incluye hipertensión, sobrepeso, una serie de factores allí. Entonces, lo que encontramos es que justamente en una zona alta en Xilitla había una mayor presencia de enfermedades de tipo transmisible, de estas infecciones respiratorias. En otra comunidad, ahí mismo en Xilitla, pero que vivía en mejores condiciones económicas, lo cual se veía reflejado en las condiciones de vida de su casa, de los sitios pues donde reproducen la vida, y tenían un ingreso económico mucho más elevado. Los principales problemas de salud eran de tipo no transmisible, ¿no? Entonces, esto justamente es lo que refleja un poco esta situación de transición epidemiológica que se está viendo a nivel nacional. Antes, durante mucho tiempo, principalmente las enfermedades que afectaban a la población mexicana se enfocaban en estas que son más de tipo sanitario, ¿no? Infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, y eran los que estaban encabezando las listas. Cuando se da esta transición epidemiológica, se empiezan a tener una mayor presencia de patrones de enfermedades que corresponden a lo que le llaman países desarrollados, ¿no? Enfermedades de carácter no transmisible, entre las que destaca fuertemente la diabetes y el sobrepeso, y algunos problemas de cardiovasculares. Estamos hablando con Laura Elena Ortega sobre salud ambiental. Mira, vamos a tener que ir a un corte, pero quisiera dejar la pregunta al aire para que podamos regresar a ella. Es, ¿por qué tendríamos que preocuparnos de esto que ustedes están encontrando? Es decir, ahora entiendo que no solamente es un problema de virus, de bacterias, sino es un problema de estilos de vida, si no me equivoco, y por eso quisiera saber por qué tendríamos que preocuparnos por eso. Vamos al corte y continuamos. Hablemos de riesgos. Una pausa y continuamos. ¿Estás interesado en estudiar programas con reconocimiento CONACYT y que cuenten con un alto nivel académico? Los programas del Colegio de San Luis están por recibir a nuevos aspirantes interesados en las ciencias sociales y las humanidades. Espera la apertura de convocatorias para nuestras maestrías y doctorados. Consúltalas en nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis presenta Hablemos de Riesgos. Bien, estamos de regreso, estamos en este espacio en Hablemos de Riesgos desde el Colegio de San Luis, y les recuerdo nuestras vías de contacto. Nos pueden seguir a través de Facebook en el Colegio de San Luis. En el correo electrónico recibimos todas sus sugerencias, sus opiniones a través del correo difusión@colsan.edu.mx, y en Twitter estamos en @colsan_slp. Estamos platicando con la maestra Laura Elena Ortega, y bueno, se quedó una pregunta en la mesa que hacía el doctor Jorge Morán precisamente sobre, bueno, ¿por qué deberíamos poner atención a estos factores? Sí, en respuesta a la pregunta que se hace,
Muchos de los, digamos, programas de salud se han dedicado a combatir todos estos problemas de carácter sanitario, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha avanzado mucho, ¿no?, en el combate, digamos, contra ciertos vectores o ciertos patógenos de tipo transmisible. O sea, las enfermedades como transmitidas por el Zika, el dengue y todo esto, las enfermedades diarreicas. Enfermedades diarreicas, problemas como la tuberculosis, enfermedades respiratorias y de esta naturaleza, que justamente son las que en países desarrollados ya no se presentan, porque justamente ya superaron, digamos, todas estas limitantes, ¿no?, de carácter sanitario. ¿Cuál es el problema que tenemos justamente en México? Que hay un contraste muy fuerte entre las poblaciones que habitan, ¿no? Entonces, mientras hay algunas zonas donde ya está muy superado estas condiciones sanitarias que ponen en riesgo a la gente, hay otros lugares donde aún se perpetúan. Entonces, pero a la par están viniendo estas enfermedades de carácter no transmisible que tienen que ver con cambios en los patrones de consumo, la exposición a cierto tipo de publicidad, la falta de acceso, ¿no?, a alimentos de calidad. Tan solo, por ejemplo, la encuesta de salud en San Luis Potosí revelaba que el 75% de los hogares tienen al menos algún grado de inseguridad alimentaria. Esto significa que están no solamente es la falta de acceso al alimento, sino que el tipo de alimentos a los que están accediendo no son de la calidad suficiente, o que no les aportan, ¿no?, los nutrimentos suficientes. Entonces, digamos, el problema de esto es que ahora se están empalmando a los viejos riesgos, nuevos riesgos, por estas enfermedades crónicas, pero además tenemos unos riesgos todavía modernos que tienen que ver con procesos de desarrollo, procesos industriales, procesos de modernización, procesos de globalización, que están modificando completamente qué es a lo que se está exponiendo la gente. Laura, platícanos entonces cuáles son esos riesgos detectados en San Luis Potosí, porque bueno, podríamos pensar que San Luis Potosí es una ciudad media, el estado también ocupa, pues el 7º, 8º lugar por ahí de niveles de pobreza. Pensamos quizá que todavía la zona huasteca está en cierto grado de desarrollo, pero no nos percatamos de todos estos cambios que están en el medio ambiente, ¿no? El acceso a nuevas tecnologías cada vez más en zonas alejadas, a lo mejor la vida en las zonas indígenas a lo mejor no es como la conocíamos hace 15 o 20 años. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles serían los principales riesgos en San Luis Potosí en esto que tú has estudiado? Uh-huh. Uno de los principales problemas que se ha encontrado tiene que ver con problemas de contaminación de suelos, problemas de contaminación de agua y de aire. Voy a mencionar algunos datos, ¿no? Respecto a la contaminación de suelos, el sistema informático sobre puntos contaminados revelaba que entre el año 2001 y 2006 se detectaron 46 sitios contaminados en San Luis Potosí. ¿San Luis capital? En todo el estado. Uh-huh. Entonces, dentro de estos, se señalan que hay 30 tiraderos, ¿no?, de residuos, y vemos que muchos de estos lugares han sido señalados como sitios que no, que rebasan la capacidad de regulación. Esto es, San Luis Potosí, tan solo la capital, está generando 950 toneladas diarias de residuos que anteriormente estaban siendo depositadas, por ejemplo, en el basurero de Peñasco, y investigaciones que realiza más adelante la CEGAM se dan cuenta que ahí se estaban depositando residuos hospitalarios, ¿no? Y son basureros a cielo abierto que están al lado de zonas de vivienda. Zonas pobladas. La CEGAM es la Secretaría de Gestión del Medio Ambiente del Gobierno del Estado, y que que es la instancia que está precisamente vigilando, monitoreando todo este tipo de cosas. Jorge. Bueno, no sé si habías terminado en esta exposición, porque lo que nos comentas es, estamos teniendo problemas ya mucho más complejos, ¿no? Lo que algunos en literatura le llamarían tecnológicos, es decir, es producto de la propia generación de contaminación por parte del ser humano, combinación con otros procesos industriales, etcétera.
¿Cómo se combinan entonces estos factores y las enfermedades? ¿O cómo concebimos esta complejidad de vulnerabilidad, por un lado, y exposición a riesgos, por otro? Justamente las zonas donde están estos sitios contaminados, donde no se tiene atención pues a las poblaciones, digamos, es como si se estuvieran empalmando una serie de capas donde hay condiciones sociales que van en detrimento de la capacidad de cuidar la salud, es decir, no hay una nutrición adecuada desde la infancia, hay una exposición a riesgos de esta naturaleza, de este carácter, digamos, tecnológico, y eso puede, ya sea que cause una afectación directa por la exposición a un tóxico o a varios tóxicos, o que merme las capacidades de, por ejemplo, del sistema inmune o del propio cuerpo para resistir enfermedades, digamos, que cualquier otra persona en mejores condiciones nutricionales podría estar enfrentando. ¿Qué otros datos tienes sobre lo que ocurre de los riesgos aquí en San Luis Potosí? Un punto que me llama mucho la atención es el proceso de urbanización en San Luis Potosí, porque creo que justamente eso ha detonado una serie de cambios. Tan solo desde 1959, en la zona conurbada, o sea, San Luis Potosí, su zona conurbada, ha crecido 15 veces su tamaño. ¿Del 59 para acá? Ajá, y concentra el 40% de la población estatal. Eso ha sido impulsado por un proceso de crecimiento industrial y residencial. Entonces, esto está afectando el acceso al agua. ¿Por qué? Desde los 60, el 59% del agua era obtenida de cuerpos de agua superficiales. Actualmente, el 8% es de origen superficial. Laura, tenemos que ir a un corte. Danos un minuto para regresar a estas cifras. Estamos desde el Colegio de San Luis hablando de riesgos. Regresamos. Hablemos de riesgos. Una pausa y continuamos. El Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación, está dedicado a la formación de personas interesadas en el desarrollo científico de la región. Cuenta con 5 programas académicos en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Tenemos estudios literarios, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad, antropología e historia. Ven y conócenos, el Colegio de San Luis te está esperando. El Colegio de San Luis presenta Hablemos de Riesgos. Bien, estamos de regreso en Hablemos de Riesgos y estamos platicando sobre los riesgos precisamente, una mirada a la salud ambiental. Está con nosotros la maestra Laura Elena Ortega. Como que arrastro la lengua, ¿verdad? Cada que digo tu nombre. A ver, otra vez. Laura Elena Ortega. Ahí está. Y antes de irnos al corte estábamos platicando sobre el crecimiento de San Luis Potosí. Nos dabas un dato que, bueno, pues nos puede dar una idea. De 1959 a la fecha ha crecido 15 veces San Luis Potosí en su zona conurbada, principalmente a un crecimiento industrial y habitacional. ¿Nos puedes seguir dando datos sobre este crecimiento que ha implicado? Sí, como mencionaba, este incremento sobre la presión de los recursos de los que pues depende la vida aquí en San Luis Potosí. Algunas publicaciones, por ejemplo, señalan que el sistema acuífero del que depende tiene un déficit de 42 millones de metros cúbicos por año. ¿Eso qué significa? Que la cantidad que se está recargando se extrae 42 millones de metros cúbicos más de lo que se puede estar recargando. O sea, estamos sobreexplotando los mantos acuíferos. Estamos sobreexplotando ese manto acuífero. Eso que ha conducido justamente que cada vez los pozos de perforación tengan que ir más profundo, generando una exposición a ciertos minerales, ¿no?, que están en esos parte del subsuelo, ¿no?, muy, muy profunda. Y eso ha sido pues el caso del flúor, ¿no?, que ya ha sido tan reiterado y que es un fenómeno que tiene los problemas de fluorosis dental,
que afectan al 8.4% de la población entre 6 y 30, perdón, al 84% de la población entre 6 y 30 años. Se han detectado niveles de flúor justamente por encima de los límites máximos permisibles en el 61% de los pozos en San Luis Potosí y en Soledad de Graciano. Aunado a esto, bueno, está el problema justamente también de la contaminación del aire. Actualmente no se cuenta, según lo que también han referido investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no se encuentra como con un monitoreo sistemático. Solamente hay 4 estaciones de monitoreo que no están validadas por el Sistema Nacional de Información de Calidad Ambiental porque se descomponen los equipos, no hay un seguimiento, no hay un dato histórico duro que permita hacer un análisis confiable de cómo está esa calidad del aire. ¿De quién depende, perdón, estos sistemas de monitoreo? ¿Quién los administra? Algunos están como parte de la universidad okay. Y otros, quien debería de ir tomando la información pues tendría que estar vinculado con la SEGAM justamente. Pero el problema va más allá, o sea, en realidad no solamente es un tema de monitoreo, tiene que ver con una política más nacional, si no me equivoco, porque tendrías que ver la regulación en términos automotrices, de gasolinas, de las industrias. Sí, que sí. Seguramente es de los, ya nos había comentado, creo que la doctora Briseida, o en algún programa anterior hemos visto cómo la parte de la industria es de las que más contamina, ¿no? Y bueno, pues deberíamos tomar como ejemplo la Ciudad de México, los graves problemas que están teniendo. Y aunque San Luis, dijéramos, es una ciudad todavía chiquita, la verdad es que está creciendo, pero creo yo con mucho desorden y sin mucha planeación. Jorge. En términos, por ejemplo, de la calidad del aire, queremos que solamente es respirar un aire malo, pero tiene que ver con tipo de partículas suspendidas, si no me equivoco, tiene que ver con residuos que se deja cuando llueve. ¿Qué más tendríamos que estar pensando en esta complejidad de temas? Bueno, el tema justamente de calidad del aire, hay puntos bien ya muy caracterizados aquí en San Luis, que han sido señalados también por investigadores. Está justamente la zona de las ladrilleras, está la zona del tiradero de residuos ahí en Peñasco, que si bien ya se cerró, pero se va a hacer uno, ¿no? Muy al ladito. Se ha señalado el caso de los tiraderos en Soledad de Graciano, que están igual al aire libre y que están junto a canchas de fútbol, junto a zonas habitacionales. Está la situación de la exposición a pasivos ambientales de las actividades mineras. ¿Qué son los pasivos ambientales? Son los residuos que al final de una actividad industrial o minera se dejan simplemente depositados en alguna zona. Y los pasivos ambientales a nivel nacional representan un gran problema porque justo no hay un responsable de ellos, ¿no? Entonces, pues queda de manera muy ambigua quién es el que le toca limpiar todo eso que se generó ahí, esa montaña, ¿no?, de residuos. ¿Qué problemas podríamos tener? Y estaba pensando, por ejemplo, en Villa Magna, ¿no?, que tiene al ladito lo que antes era una actividad muy, muy importante en términos de minería. ¿Qué implicaciones tendría para esta población? Porque entiendo que están sujetos a unos riesgos que parece que nadie les contó o no están conscientes de eso. Sí, en ese caso se tiene que hacer la evaluación. A veces estos pasivos ambientales justamente pierden su reactividad porque en los procesos de sedimentación quedan fijados, ¿no?, en estas zonas donde fueron depositados, pero en otros casos las partículas suspendidas del propio suelo pueden arrastrar estos compuestos y pueden acceder por diferentes vías de exposición, ya sea inhaladas, ya sea ingeridas, y dependiendo del tipo de material al que uno se esté exponiendo, va a ser la consecuencia tóxica. Generalmente en este caso se le denomina una exposición crónica, porque son dosis muy bajas, pero que permanecen a lo largo de décadas. Villa Magna es un fraccionamiento habitacional relativamente muy nuevo aquí en San Luis Potosí, que está concentrando una densidad de población importante. Es una zona residencial de clase media alta, y que está a unos cuantos metros, apenas los divide una avenida, pues, o lo que antes era el periférico, ¿no?
que está enfrente, donde fue una de las plantas más importantes a nivel nacional de zinc y de cobre de una empresa muy importante. Pero además esto nos demuestra una parte de lo que algún teórico diría, Ulrich Beck, que realmente los riesgos están expuestos todos. Es decir, no es una condición solamente de pobreza. Los pobres son mucho más vulnerables por todo esto que nos está diciendo Laura sobre condiciones de alimentación y todo ello. Pero vemos que también clases altas también están expuestas a riesgos que muy probablemente no están conscientes de ellos. Nadie les contó que eso estaba pasando. Sí, porque hay muchos desarrollos habitacionales alrededor de lo que es la Industrial Minera México, desarrollos habitacionales de clase media alta, y que bueno, ahí no sabemos si existen o si hay advertencias o hay algún estudio que implique que se alertó al respecto a los compradores. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos hablando de riesgos, continuamos desde el Colegio de San Luis y les recordamos que nos pueden seguir en Facebook a través de nuestra cuenta El Colegio de San Luis. Regresamos. Hablemos de riesgos. Una pausa y continuamos. La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga está dedicada a fortalecer la investigación del Colegio de San Luis y divulgar la información. Cuenta con diferentes servicios que facilitan su misión. ¿Quieres saber cuáles son? Te invitamos a conocernos. Visita nuestra página web www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis presenta Hablemos de Riesgos. Estamos de regreso, estamos hablando de riesgos con Laura Elena Ortega y pues estamos hablando desde el Colegio de San Luis. Repetir que agradecemos al colegio por las facilidades que nos brinda para la transmisión y grabación de este programa. Y bueno, tenemos ahí una pregunta para Laura. Sí, queríamos preguntarle, dándole ya seguimiento y casi llegando al final de la entrevista, que nos pudieras decir, bueno, este crecimiento, estas modificaciones de la vida, del entorno que nos rodea, si eso ha provocado nuevos tipos de enfermedades en la población. Sí, algo que es bien importante siempre ver en este enfoque de la salud ambiental es que los procesos de degradación de los ecosistemas muchas veces generan pérdida de diversidad biológica, lo cual modifica, ¿no?, la estructura de las poblaciones o modifica los hábitats de los organismos. A veces hace que las poblaciones estén viviendo mucho más cerca de donde son los sitios naturales de distribución de un organismo con el que normalmente no estarían en contacto. Entonces, situaciones, por ejemplo, como la deforestación, tienen una diversidad pues, de efectos, impactan el clima local, reducen la infiltración de agua al subsuelo. Y por ejemplo, una de las digamos, enfermedades que ahorita en San Luis Potosí empezó a tener una vigilancia importante, es justamente el caso de la rabia paralítica bovina, ¿no?, hacia la zona de la Huasteca, hacia la zona media. Esta enfermedad pues es transmitida por un murciélago cuyo hábitat está siendo degradado y deteriorado. Entonces eso hace que estos organismos migren hacia las zonas de donde está el ganado, pues, y puedan infectar a este tipo de organismos. Ya se tiene un antecedente, ¿no?, con justamente el caso del virus del Nipah, ¿no?, que afectó fuertemente en una zona de Malasia, procesos de tala inmoderada, de plantaciones industriales, que afectó, justamente generó la migración importante de este tipo de otro tipo de murciélagos, afectando primero al ganado, pero posteriormente también a la población. Es decir, sin que todavía llegue a ser una situación ya presente en población humana, están como apareciendo algunos focos que podrían empezar las autoridades y los investigadores a monitorear, ¿no? Sí, ya se está haciendo un seguimiento ahí importante, digamos, es un punto de vigilancia en términos de sanidad ambiental y vigilancia epidemiológica.
Otro de lo que se está dando seguimiento es justamente el dengue hemorrágico y algunas enfermedades que empezaron como a distribuirse o a expandirse, como es el caso de pues el virus del Zika, la vigilancia permanente que ha tenido el caso de la influenza de H1N1. Y el dengue en general, pues, tiene una vigilancia ahí permanente. Con respecto a las enfermedades no transmisibles, digamos, uno de los focos rojos que tienen las autoridades sanitarias es sobre el sobrepeso y la obesidad en jóvenes, ¿no? Se observa que tanto en ámbitos rurales como en ámbitos urbanos está teniendo en esa población escolar un incremento. Entonces, eso es un grave riesgo, pues, porque está entre las primeras, está en las primeras causas de mortalidad y morbilidad a nivel nacional y a nivel estatal. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Lamentablemente tenemos que cortar. Agradecer a Laura y a todos nuestros invitados por compartirnos la información. Este es el último programa de este serial. Esperemos que a partir de esta experiencia ustedes nos beneficien con comentarios, sugerencias para que podamos seguir pensando en otro tipo de programas o en este mismo tipo de programas que nos permita hacer llegar información útil a la población, en este caso sobre riesgos. Lidia, muchísimas gracias por el apoyo. Armando, también agradecerte todo el apoyo que nos has brindado en este tiempo y al Colegio de San Luis por creer en esta propuesta. Gracias a ti, Jorge. Gracias, Laura. Muchas gracias. Bueno, pues sí, efectivamente, como ya comenta el doctor Jorge Morán, estamos llegando al final de este serial. Hemos grabado ya un buen número de entrevistas, todas ellas abordando el tema de riesgos. Y bueno, pues la invitación está abierta, nos pueden retroalimentar de qué les pareció precisamente este formato, la duración, los contenidos, los temas, todo lo que nos sea útil para seguir buscando y explorando nuevos ejercicios de comunicación con la sociedad. El Colegio de San Luis es un centro público de investigación que se debe justamente a la ciudadanía y es hacia allá donde queremos voltear, donde seguir en contacto. Nos pueden seguir a través de nuestra página en Facebook, es el Colegio de San Luis. Estamos también en Twitter en @colsan_slp y en nuestra página web estamos como www.colsan.edu.mx. Ahí de manera constante en todas estas vías que acabo de mencionar estamos renovando nuestros contenidos, invitando a nuestros eventos académicos. Prácticamente todos son sin costo de ingreso gratuito, de entrada libre, para que pudieran estar ustedes también en contacto con los proyectos que se llevan a cabo, proyectos de investigación que se llevan a cabo en el Colegio de San Luis, seguir nuestro fondo editorial, las novedades que están presentándose, los libros, la revista, los autores, en fin, que hay una serie de opciones ahí desde nuestra página para que nos vayan conociendo. Y es importante pues recibir toda esta retroalimentación. Agradecemos también a Armando Reina en los controles técnicos, a Israel Trejo, por las facilidades que nos brindan para hacer uso de las instalaciones de la cabina de radio en el Colegio de San Luis, y a nuestra parte directiva también al doctor David Vázquez por las facilidades para grabar este espacio de comunicación. Y bueno, pues ya nos despedimos. Soy Lidia Huache. Gracias, Jorge. Antes de despedirme, agradecer a Magnética también, que nos apoyó en esta loca idea. Agradecer nuevamente a Laura, te agradezco mucho todo el apoyo, el ser cómplice de estos nuevos procesos. A Roxana, por supuesto, que también creyó en esta propuesta. Y bueno, esperemos que... Estará disponible en YouTube. Así es, y esperemos que con el beneficio de sus comentarios podamos hacer muchas temporadas más y seguir hablando de riesgos. Gracias, Lidia. Gracias, hasta luego y pásela bien. Hablemos de riesgos. Una pausa y continuamos.